El continente americano es generador de ciencia, tecnología, movimientos sociales y productor de insumos que se utilizan en el esquema productivo de todo el mundo. Con todo esto, América es generadora de importantes noticias. Magnética FM y Voz de América presentan Buenos Días América, el informativo más completo y trascendente de este continente. Bienvenidos. Buenos Días América. Good morning, America. Bienvenidos. Bienvenidos desde Washington. Comienzan las noticias en El Mundo al Día. La indignación mundial generada por las imágenes de cuerpos atados y tirados en las calles de ciudades ucranianas que estaban bajo el control de tropas rusas llevaron al presidente Joe Biden este lunes a pedir la judicialización del presidente Vladimir Putin por crímenes de guerra. Jorge Agobián consultó a una experta sobre qué tan factible sería este proceso. El presidente Joe Biden abogó este lunes por un juicio criminal contra el líder ruso Vladimir Putin. Él es un criminal de guerra, pero tenemos que recopilar la información. Tenemos que seguir proporcionando a Ucrania las armas que necesita para continuar la lucha. Y tenemos que recopilar todos los detalles para que esto pueda ser un juicio real por crímenes de guerra. Esta persona es brutal. La Casa Blanca ha establecido que compartirá su evidencia con investigaciones internacionales, a pesar de que no forma parte de la Corte Penal Internacional. De acuerdo con la politóloga Jessica Trisco, otros organismos podrían llevar a cabo la pesquisa y enfrentarían obstáculos respectivos, como la Corte Internacional de Justicia u otros mecanismos locales de derechos humanos dentro de Ucrania y Europa. Si la Corte Internacional de Justicia fallara en contra de Putin, el Consejo de Seguridad de la ONU sería responsable de hacerlo cumplir, pero un inminente veto de Rusia eclipsaría ese proceso. En la Corte Penal Internacional también hay trabas, explica la experta. Para enjuiciar realmente a una persona, esa persona debe ser entregada al Tribunal de la Haya, y es muy poco probable que Vladimir Putin se rindiera voluntariamente a la Corte. Primero, porque Rusia se retiró del organismo en 2016. Y segundo, porque el tribunal no tiene su propia fuerza policial, por lo que el arresto de un presunto sospechoso dependería de otros estados. El presidente ucraniano acusó a las fuerzas rusas de cometer genocidio, una definición de la que Biden se mantuvo distante. No, creo que son crímenes de guerra. Moscú, por su parte, defiende su incursión militar en Ucrania y no se ha responsabilizado por la muerte de civiles. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Y así como lo vimos, el presidente Volodymyr Zelensky calificó de genocidio las acciones de las tropas rusas que dejaron más de 400 cuerpos de civiles esparcidos en las afueras de la capital ucraniana. El mandatario pidió acciones más estrictas a Occidente. Laura Sepúlveda nos hace el recuento. Estamos luchando por paz y nos la merecemos, aseguró el presidente ucraniano al reiterar la urgencia de avanzar en diálogos con Rusia para el fin del conflicto. Es muy difícil hacer negociaciones cuando ves lo que hicieron aquí. El mandatario se pronunció tras visitar Bucha, una ciudad a las afueras de Kiev en la que cientos de civiles fueron hallados con sus manos atadas detrás de su espalda y asesinados. Todos los días encontramos personas en barriles, cuevas, estranguladas, torturadas. Creo que necesitan pensar más rápido si tienen un cerebro para pensar. Rusia niega cualquier responsabilidad sobre la masacre y dice que fue una escena armada después de que sus tropas se retiraran del lugar y promovida por Occidente. El ejército ruso se retiró por completo de esta ciudad el 30 de marzo. El 31 de marzo, el alcalde de la ciudad dijo solemnemente que todo estaba bien. Y 2 días después vimos esa misma puesta en escena organizada en las calles, que ahora está tratando de ser utilizada para propósitos antirrusos. Noticias que a oídos de quienes ya han conseguido refugio en naciones como Polonia solo aumentan la incertidumbre, pues muchos dejaron familia en el que hace poco más de un mes llamaban hogar. Mi padre se quedó allí y no puedo contactarlo porque no han tenido conexión durante una semana. No sé qué les pasa. Mientras más ucranianos cruzan fronteras buscando seguridad, autoridades locales estiman que son al menos 410 los civiles que a quemarropa perdieron la vida este fin de semana bajo circunstancias que organizaciones internacionales y otras naciones califican como un crimen de guerra. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Y justamente por estos acontecimientos del fin de semana, Rusia podría perder su voto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Vamos en vivo con Ángela González en Nueva York, quien nos tiene más detalles de la investigación que adelanta el organismo. Ángela, cuéntanos. Así es, Yasmín, pues esto podría suceder con 2/3 de los votos de los países miembros en la Asamblea General. Sin embargo, esta reunión todavía no ha sido convocada para poder hacer que Rusia quede anulado su voto en el Consejo de Derechos Humanos. Lo que sí se conoce es que este organismo apresura acciones para documentar lo sucedido en Bucha, Ucrania. La misión de derechos humanos de la ONU agota recursos para entrar a Bucha y a otras áreas de Ucrania para determinar un curso de acción luego de que surgieran imágenes que podrían constituir evidencias de crímenes de guerra por parte de Rusia. Los informes que surgen de esta y otras áreas plantean preguntas serias e inquietantes sobre posibles crímenes de guerra o infracciones graves del derecho internacional humanitario y serias violaciones a los derechos humanos. El secretario general Antonio Guterres dijo estar conmocionado y enfatizó cuán esencial se torna una investigación independiente que conduzca a una rendición de cuentas efectiva, mientras la embajadora del Reino Unido ante la ONU, que preside el Consejo de Seguridad en este mes de abril, apoyó el llamado de Estados Unidos de suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos. Buscaremos impulsar eso desde aquí en los próximos días, porque aunque la gente sabe que el Consejo de Derechos Humanos se reúne en Ginebra, la Asamblea General tomará la decisión aquí en Nueva York. Igualmente, espero que siga aislando a Rusia en el Consejo de Seguridad. El coordinador de ayuda humanitaria y enviado especial de la ONU, Martin Griffiths, sostuvo varias reuniones de alto nivel en Moscú para mediar el cese al fuego y la protección de civiles y rendirá su primer informe al respecto ante el Consejo de Seguridad este martes. Ángela González, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York. Y también se conoció que suministros esenciales enviados por la ONU todavía no han podido hacer su arribo a Mariupol, por lo que se espera que avancen las conversaciones tanto en Moscú como en Kiev por parte del enviado especial Martin Griffiths por parte de la ONU para que se pueda dar prioridad a esta ayuda tan necesaria. Yasmín. Gracias, Ángela González. Entre tanto, en Los Ángeles, la comunidad ucraniana sigue movilizándose para ayudar a las víctimas en su país. Verónica Villafañe nos cuenta cómo la crisis humanitaria ha generado unidad y solidaridad para recaudar fondos. Cientos de personas acudieron al Centro Cultural Ucraniano de Los Ángeles, donde se realizó un bazar artesanal de Pascuas para recaudar fondos. Daria Tchaikovsky, la presidenta del Centro de Arte Ucraniano, agradeció el inmenso apoyo de los vendedores, voluntarios y el público, cuyos donativos serán destinados para ayudar a Ucrania. Van a recibir una ambulancia. Necesitan ayuda para hospitales, orfanatos. Hay tanto que necesitan allí. Y para los inmigrantes que están llegando a Estados Unidos, reubicación, encontrar alojamiento. El nivel de ayuda es abrumador. Para Tchaikovsky, la situación evoca tristes recuerdos de su infancia cuando su familia, huyendo de los nazis y los soviéticos, abandonó Ucrania. ¡Qué tragedia! ¿Se verán alguna vez las familias separadas? Expositores contribuyeron artesanías de todo tipo, vestidos tradicionales, ropa, flores y otros objetos en los colores de Ucrania. Ucrania está pasando por un mal momento y debemos apoyarlo. Miembros de la comunidad ucraniana en Los Ángeles dicen que seguirán haciendo eventos de recaudación de fondos como este para ayudar al pueblo de Ucrania adentro y fuera del país. Como a Petro Kovalchuk y su familia, refugiados que llegaron a Estados Unidos cruzando la frontera por Tijuana a mediados de marzo. No quiero decir ayúdenme, por favor. Dije eso el primer día que llegué. Pido que por favor detengan la guerra y ayuden a Ucrania porque lo necesitamos. Quiero pensar en un buen futuro para Ucrania, no en un futuro en que Ucrania está destruida. Petro y su esposa tienen la esperanza de algún día poder regresar a Ucrania. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Miles de ucranianos siguen llegando a la frontera sur de los Estados Unidos. Allí han establecido un campamento improvisado a solo metros de la garita migratoria de Tijuana. Nuestra enviada especial a la frontera, Celia Mendoza, nos tiene más detalles. Celia, cuéntanos cómo están manejando las autoridades mexicanas la ola de migrantes refugiados ucranianos.
Yasmín, lo que hemos visto es que durante los últimos días han acelerado el proceso, no solamente para asistir, pero trabajar con los voluntarios, quienes han llegado hasta este punto, la garita migratoria, la cual ha servido de punto de entrada para decenas de ellos diariamente, un proceso lento, han asegurado las autoridades, que les ha permitido hasta cierto punto empezar a implementar lugares de refugio temporal para poder asistir al gran número de personas que están llegando. Hablamos con uno de los líderes que manejan este tema aquí en Tijuana, el señor Enrique Lucero, quien es el que está a cargo de este nuevo refugio que fue abierto. Y esto fue lo que le dijo a La Voz de América durante esta jornada. Habilitamos esta unidad para los nuevos ciudadanos ucranianos que estén llegando a la ciudad, lleguen a este punto, se instalen allí y después pasen a la garita cuando les toque su turno para ingresar a Estados Unidos. Más o menos tiene una ocupación de 400 hasta 500 personas, se puede extender, y ahí van a tener regaderas, alimentos y también internet, vigilancia de la policía municipal. Celia, justamente a esta situación se suma que el título 42 será eliminado a finales de mayo por decisión de la administración Biden. ¿Cómo se están preparando las autoridades de ambos lados de la frontera? Hablando directamente con las autoridades, han explicado que ellos están ampliando la capacidad que tienen en los centros de recepción. Aquí en Tijuana hay 25 refugios donde no solamente han recibido a centroamericanos, haitianos y personas de otros lugares del mundo, sino también ahora a los ucranianos y los rusos. El tema de los rusos, han indicado, sería uno de los que podría generar problemas, en especial porque no están siendo aceptados como el resto de esta población. Mientras tanto, en los Estados Unidos se están ampliando no solamente las capacidades de proceso, sino también la posibilidad de que hayan más oficiales en este punto donde están cruzando las personas y también en los diferentes lugares donde se transportan a los migrantes, quienes terminan en diferentes estados lejos de la frontera. Algo que realmente aseguran podría cambiar el mecanismo que hasta el momento se ha venido implementando, en especial durante los últimos 2 años. Yasmín. Celia Mendoza, nuestra enviada especial a la frontera sur, muchas gracias por el reporte. Bien, en el lado mexicano de la frontera, el anuncio ha generado sentimientos encontrados entre los migrantes que llevan meses esperando ingresar a Estados Unidos. César Contreras, desde Ciudad Juárez, nos tiene el reporte. La regulación conocida como Título 42, que permitió expulsar de manera expedita a migrantes solicitantes de asilo durante la pandemia, será derogada. Y esto genera esperanza del otro lado de la frontera. Pues sí, la verdad que es bastante alentador porque muchísima gente sabemos acá, pues en todas las fronteras vemos miles de personas esperando la oportunidad. Según funcionarios estadounidenses, dicha regulación se levantará el 23 de mayo del presente año, pero los migrantes en Juárez, ciudad fronteriza al norte del estado mexicano de Chihuahua, aún desconocen la manera en la que funcionará. Para nosotros estamos como esperando una respuesta, nos causa de nostalgia o no sabemos si eso depende de que tengamos una respuesta positiva o una respuesta negativa. Entonces estamos en eso de que queremos saber si ya quitando el título 42 nos darían una respuesta positiva a nosotros y sería de mucho alivio. La migrante hondureña Eva Cruz desea reunirse en Nueva York con su hija menor que cruzó la frontera sin acompañante adulto y ya hace planes aún antes de saber si será recibida en Estados Unidos. Y mi objetivo, si Dios me lo permite, es mis sobrinos me recibirían en Nueva York, yo trabajar y ver cómo me reúno tanto con mi niña, que ya gracias a Dios está allá, y cómo reúno los otros 3 también, que también ya veo que corren peligro. Según datos de CBP, desde marzo del 2020 se enviaron de regreso a México o a su país de origen 1,7 millones de migrantes. César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México. Un nuevo motín deja decenas de muertos en una cárcel de Ecuador. Los detalles al volver. El 24 de febrero cambió la vida de millones de ucranianos. La invasión de Rusia a Ucrania puso sus vidas en pausa. Mujeres, ancianos y miles de niños huyen cada minuto del país. Con Celia Mendoza y Julia Riera, La Voz de América documenta desde Polonia esta crisis humanitaria sin precedentes en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
Vidas en Pausa. Encuéntralo en vozdeamerica.com. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Costa Rica eligió nuevo presidente. Rodrigo Chávez obtuvo la victoria con más del 52% frente al 47% de su opositor José María Figueres. Donaldo Hernández con el informe. Osman Víquez dice que los costarricenses empezaron a barrer la política tradicional para empezar una nueva era. Lo dice por el triunfo en segunda vuelta del candidato de centro derecha Rodrigo Chávez. La escoba representa que barremos la corrupción. Estamos cansados de que los gobiernos anteriores estén saqueando el país. El Tribunal Supremo de Elecciones dio por ganador a Chávez, pues obtuvo el 52% de votos frente al candidato de centro José María Figueres, quien obtuvo un 47%. Figueres reconoció la derrota, mientras Chávez promete mejorar la economía y reducir la desigualdad. Yo me he comprometido y me empeñaré en impulsar profundos y positivos cambios en la forma de gobernar Costa Rica. La abstención fue la más grande de la historia moderna, al alcanzar un 57%. Pero los ciudadanos que votaron por Chávez creen que está capacitado para gobernar el país centroamericano, pues tiene un doctorado en economía. Es una persona de trayectoria, una persona que sabe de finanzas públicas. Queremos nuevas propuestas para sacar adelante nuestro país, nuestra economía y todas las instituciones. Es también un rompimiento importante, me parece, de la política tradicional. El presidente saliente Carlos Alvarado fue el primero en felicitar a Rodrigo Chávez, a quien le pidió trabajar en una transición ordenada. Chávez asumirá su mandato el 8 de mayo y gobernará hasta 2026. Donaldo Hernández, Voz de América, San José. Una nueva masacre se registró en una cárcel de Ecuador, esta vez en la ciudad de Cuenca, donde enfrentamientos entre reclusos del centro penitenciario dejaron al menos 20 fallecidos y una decena de heridos. Néstor Aguilera con el reporte. Son los gritos de personas privadas de su libertad solicitando desesperadamente ayuda luego de un motín registrado el fin de semana en el Centro de Privación de la Libertad de Turi, en Cuenca, localizada a unos 480 kilómetros de Quito. De parte del presidente Guillermo Lasso, expresar las condolencias a los familiares de las personas que hoy, lastimosamente, en esta guerra irracional de algunas personas que no entienden que la democracia es convivir en paz. Con el paso de las horas, tras confirmarse oficialmente el motín, el número de privados de la libertad asesinados dentro de la cárcel aumentó rápidamente. Hay gente inocente, hay gente que está pagando injustamente. Para el abogado constitucionalista Mauro Andino, la nueva masacre, producto de enfrentamientos entre bandas locales, evidencia la inacción y la ausencia absoluta del Estado. Lo primero que deberíamos preguntarnos es,
quién ingresa y cómo ingresan las armas que sirven para la ejecución y el asesinato de cientos o de decenas de privados de libertad. Lo segundo, ¿qué políticas públicas ha diseñado y ejecutado el gobierno nacional para garantizar la rehabilitación de los PPLs? El pasado 17 de marzo, la CIDH publicó el informe denominado Situación de Personas Privadas de Libertad en Ecuador, en el que identifica la ausencia de control efectivo del Estado en los centros donde ocurrieron los hechos más graves, lo que habría derivado que en la práctica el control intracarcelario esté a cargo de las propias personas detenidas. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Ya regresamos al Mundo al Día con la decisión del Senado estadounidense sobre la nominada a la Corte Suprema. En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles. Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately. Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo. Negociadores en el Senado alcanzaron un acuerdo para que el Congreso apruebe un paquete de estímulo al COVID-19 por $10.000 millones. Según medios de comunicación estadounidenses, el acuerdo excluye fondos para que Estados Unidos done vacunas a otros países. Bien, en otra información, el Senado estadounidense ya votó la postulación de Ketanji Brown Jackson, la nominada por el presidente Biden a conformar la Corte Suprema de Justicia. De confirmarse, Jackson sería la primera mujer afrodescendiente en llegar al máximo tribunal. Jacopo Luzzi, gracias por acompañarnos en estudio el día de hoy. Cuéntanos cómo quedó la votación. Yasmín, la jueza nominada para la Corte Suprema, Ketanji Brown Jackson, enfrentó este lunes su primer obstáculo en el Senado con el Comité Judicial, que llegó a un punto muerto de 11 votos. Este impasse en la confirmación se debe a los senadores republicanos, quienes se opusieron categóricamente a esta nominación. Ahora el empate obligará a esta nominación a irse al Pleno del Senado, pero Jackson sigue en camino en esta nominación porque los demócratas tienen la mayoría simple en el Senado. Entonces, simplemente con 51 votos podría ser esta nueva jueza de la Corte Suprema. Por ahora quedaron 11 entonces la votación. Así es. Muchas gracias, Jacopo Luzzi, por acompañarnos en estudio. Muchas gracias. Ahora nos vamos a comerciales porque al volver, una producción televisiva con talento latinoamericano aborda aspectos poco conocidos de la Iglesia Católica. Les contamos de qué se trata cuando regresemos.
El 24 de febrero cambió la vida de millones de ucranianos. La invasión de Rusia a Ucrania puso sus vidas en pausa. Mujeres, ancianos y miles de niños huyen cada minuto del país. Con Celia Mendoza y Julia Riera, La Voz de América documenta desde Polonia esta crisis humanitaria sin precedentes en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Vidas en pausa. Encuéntralo en vozdeamerica.com. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. ¿Sabía usted que aún se practican exorcismos y que la Iglesia Católica tiene un proceso para verificar milagros? Pues bien, una nueva serie televisiva descubre el lado más desconocido de las altas esferas eclesiásticas. La producción fue realizada en español y con actores latinoamericanos. Anthony Belchi nos cuenta. El actor mexicano Miguel Rodarte forma parte del elenco de Los Enviados, una serie que se adentra en los secretos de la Iglesia Católica y sus aspectos más desconocidos, como los exorcismos que hoy en día siguen practicando algunos sacerdotes o la verificación de milagros antes de beatificar a alguna persona. Hasta el Vaticano está involucrado en querer saber y entender ese universo que muchas veces nos parece como prohibido. Rodarte, que comparte cartel con otros reconocidos actores como Miguel Ángel Silvestre o Luis Gerardo Méndez, admite que realizar una producción de este tipo puede llegar a ser contraproducente, especialmente porque en la serie se tocan temas polémicos y porque va dirigida a un público hispano que mayoritariamente continúa siendo muy devoto. Él asegura que no es una crítica feroz a las altas esferas eclesiásticas. La serie no es un ataque directo a la iglesia, o sea, no es que quiera, no es contestataria ni quiere probar ningún punto con relación a las creencias, ni a la fe, ni a la iglesia. El mexicano, conocido por sus papeles en varias comedias de éxito en América Latina, asegura que es tan difícil hacer reír a la gente como mantener en vilo al público en una serie de suspense como esta. Asegura que es una carrera de fondo para los actores. Hacer reír no es nada fácil. También tiene que tener como una línea muy precisa en cuanto a muchos elementos, pero sobre todo un tema de tiempos, de ritmo, de timing, ¿no? Que le llaman. El suspenso es igual. Rodarte confía en que su trabajo en Los Enviados, ya disponible en Paramount Plus en América Latina y en Estados Unidos, consiga el respaldo del público hispano. Anthony Belchi, Voz de América, Miami. Bien, historias como la que acabamos de ver y mucho más, ustedes lo pueden encontrar en nuestro portal web vozdeamerica.com. Síganos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como @vozdeamerica. Bien, y un pequeño peludo se ha robado el corazón de las fuerzas militares ucranianas por colaborar en el rastreo de artefactos explosivos dejados por las tropas rusas que permanecieron en el norte de ese país. Los servicios de emergencia de Ucrania difundieron este video que ustedes están viendo en pantalla, que muestra al pequeño perrito mientras acompaña a la unidad de desminado de Chernóbil.
Hasta ahora no se conoce el nombre del pequeño, lo que sí se sabe es su contribución en el apoyo a los ucranianos que siguen defendiéndose del ataque de Moscú. Bien, y de esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos en El Mundo al Día. Recuerde que la cita es mañana. Gracias por tu atención. Al momento estás enterado de lo más relevante en materia informativa en el continente americano y su relación con el resto del mundo. Esto fue Buenos Días América, una producción de Voz de América, presentado por Magnética FM.